continuación daremos inicio al foro sobre la transdisciplinariedad en el abordaje de la movilidad en Cali. Invitamos a pasar al frente a los ponentes y a los investigadores de la Universidad del Valle que orientarán el foro. Ellos son Jorge García, del Grupo de Investigación, Transporte, Tránsito y Vías; Eduardo Caicedo, director del Grupo de Investigación en Percepción y Sistemas Inteligentes; Mónica Carvajal, directora del Grupo de Cátedra en Rehabilitación. Nos acompaña también el moderador, el doctor Francisco Javier Bonilla Escobar. Y también invitamos a pasar, por supuesto, a los ponentes que estuvieron hoy en la jornada. Buenas tardes a todos, gracias por la asistencia. A los invitados, gracias por asistir, por atender nuestra invitación. Es un honor para nosotros poder contar con su presencia esta tarde para hablar un poco de transdisciplinariedad, del abordaje de la movilidad sostenible y la evolución del tema de la seguridad vial a una perspectiva de sustentabilidad y de sostenibilidad de los sistemas de transporte que necesitamos en la ciudad y en el país. Como todos en el auditorio han presenciado, estuvimos en una serie de charlas siempre enfocadas en infraestructura, en plan maestro de ciclorrutas, en plan de ordenamiento territorial de la ciudad, las nuevas tecnologías que tiene la ciudad, la perspectiva de los ciclistas y qué pasa en términos de seguridad vial para el país con la ausencia del Fondo de Prevención Vial. Gracias de nuevo por sus presentaciones. Ahora bien, el Grupo MOVIS, conformado por 6 grupos de investigación de la Universidad del Valle, de 3 diferentes facultades, interesados en poder promover en la ciudad temas diferentes al abordaje de seguridad vial clásico que estábamos dando, de solamente la mortalidad. Decidimos emprender este camino para ver cómo puede ser abordada la movilidad desde una perspectiva de sostenibilidad. Es por eso que trabajamos personal de salud, prevención de lesiones, de medio ambiente, ingenierías, infraestructura, de sistemas inteligentes, de rehabilitación, de accesibilidad, de funcionalidad y de economía regional y ambiental, entre otros. Ahora bien, los panelistas tuvieron una serie de preguntas que se les habían enviado previamente y con los cuales pensamos discutir y que el público también pueda ser partícipe de esta discusión o de este foro. Quisiéramos empezar la discusión y pues los invito a ustedes a que participen también de manera voluntaria con las preguntas. Empezando a preguntar primero, hemos visto que la tendencia, y en las diferentes charlas notamos como la tendencia en Cali es creciente en el uso de los vehículos motorizados y particulares precisamente. ¿Qué estrategias se brindan para bajar al usuario del vehículo? ¿Qué estrategias podemos utilizar desde la perspectiva de los cicloamigos, desde la perspectiva de la academia, de la Secretaría de Tránsito, de los planeadores de la ciudad? ¿Qué estrategias hay para poder bajar las emisiones del vehículo y que se usen sistemas de transporte que sean más amigables con el medio ambiente y que generen una particularidad en las ciudades como Cali, en donde el uso de la bicicleta o el uso peatonal es uno de los predominantes para el medio de transporte, como un cambio generacional o un cambio en la actitud del transporte en la ciudad? ¿Qué caso vamos con Eduardo? Micrófono, por favor. De hecho, pues todavía se sigue pues con los carros, con el paradigma de los carros. Habría que romper, hacer un cambio sustancial en la sociedad, en los ciudadanos, porque cuando nos dicen es que quieren que vamos más rápido, que los carros vayan más rápidos, estamos hablando del 17% de la población. Ese 83% es el que está excluido. Entonces, creo que se requiere la inclusión. Hemos hablado de andenes para la circulación, la peatonalidad, para que haya la posibilidad de moverse. La bicicleta, por supuesto, es un elemento esencial, ya que la bicicleta pues reúne unas condiciones muy favorables para la mayoría de la población, tiene fácil acceso. Entonces nosotros consideramos que tanto en la mente de los conductores como en la política pública la bicicleta
puede llegar a ser un elemento muy importante para reducir y para resolver el tema de la movilidad. Se cuentan 200.000 ciclistas. Si hay ciclorrutas, si hay ciclocarriles, la población se puede duplicar y más personas pueden tener acceso a este servicio. Entonces, considero que la movilidad en la ciudad ganaría una perspectiva diferente. Tendríamos otra ciudad, cambiando pues el tema de los carros, una ciudad amable, respirable y con mucho futuro. Bueno, mira, ayer nos enviaron una imagen que nos llamó mucho la atención y había un peatón cruzando por una puerta que aparentemente es un parqueadero y decía: ojo, salida de vehículos. Y llama la atención como el que tiene que prestar atención a los vehículos es el peatón, cuando debería ser todo lo contrario, no debería decir ahí: ojo, peatones cruzan. Se supone que nosotros somos primero que cualquier otro tipo de elemento, cualquier otro tipo de aparato. Yo creo que eso es lo que le pasó a la mayoría de las ciudades y es el momento de reflexionar y el cambio. Creo que no podemos continuar haciendo vías para más carros. Eso no va a funcionar. Jamás ninguna ciudad en el mundo ha logrado hacer las suficientes vías para los carros que va a tener o que tiene. Hay que buscar alternativas de transporte público, pero que sean eficientes, eficaces, que la gente de alguna manera se baje del vehículo y sepa que va a tener que movilizarse y que no va a tener que esperar mucho tiempo. Si a cualquiera de nosotros que tenemos vehículo nos ofrecen esa alternativa, yo creo que todos nos vamos a bajar. O sea, ¿qué más que da bajarse del vehículo, uno no tener el estrés de estar conduciendo y saber que no va a llegar en 30 minutos a su destino de manera segura y está cómodo? Pero hay que empezar a empujar por ese lado. Y lo otro es, por supuesto, los medios alternativos como la bicicleta. Y en eso hay que mejorar la infraestructura, la seguridad. A mí hace un par de semanas nos invitaron también con el grupo de ciclistas a hablar un poco de la bicicleta. Y decía: a mí me encanta andar en bicicleta, pero todo el mundo me dice: vos loco, o sea, vos para ir loco andando en bicicleta. Y es que en serio, manejar en una ciudad como Cali, en donde la infraestructura no permite transitar de manera segura, es estar loco. Entonces hay que seguir impulsando. Y en este momento el gobierno municipal lo está haciendo. Y hay alternativas y ya hay unos planes. El compañero Manezo decía: falta es quien se dé la pena. Es una pena política. Cada vez que uno busca alternativas para quitar o para prestar vehículos particulares, pega el grito en el cielo. La semana pasada el secretario dijo: vamos a aumentarle 1 hora al pico y placa de particulares para que la congestión disminuya, hay que sacarle vehículos a esa hora. Y todo el mundo pegó el grito: pero ¿cómo así? Si es que yo pago impuestos. Sí, pero es que todos los demás también pagamos impuestos, merecemos poder transitar. Entonces creo que hay que desestimular de alguna manera, bien sea a través de restricciones o a través de cobros por parqueadero, qué sé yo. Hay muchas alternativas hoy en día que no usemos el vehículo particular, pero tiene que existir una alternativa de transporte para que yo, como ciudadano, con mi vehículo, llámese moto, llámese carro, decida bajarme de esa facilidad para transportarme por subirme a un vehículo de servicio público que me lleve de manera eficiente y no tener que esperar y ver uno del contador que faltan 5 y después dentro de 5 minutos ya faltan 30. Bueno, todos sabemos que la ciudad tiene pues, un proyecto que es el PLAMACIR, es el Plan Maestro de Ciclorrutas, que fue formulado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el año 2005. Ese PLAMACIR busca la estructuración, la implementación de unos 340 kilómetros de ciclorrutas en la ciudad, en el área urbana. Sin embargo, pues a la fecha, transcurridos 3 años después de haber sido formulado el PLAMACIR, solamente creo que menos del 10% de ciclorrutas se han construido, es decir, unos 34 kilómetros de ciclorrutas. 11 kilómetros. Sí. Sí, menos del, más o menos del 10%, de 340 kilómetros, un poco menos del 10%. Pero hay un proyecto interesante, muy particular, que fue identificado por Metro Cali, que es el de implementar unas ciclorrutas con un nombre muy específico llamado bicicarriles, como modo alimentador, estimulando el uso de la bicicleta como modo alimentador al sistema integrado de transporte, al mío, ¿cierto?
La idea de Metro Cali era hacer 2 proyectos pilotos, para lo cual suscribió un contrato interadministrativo con la Universidad del Valle, particularmente con nuestro grupo de investigación que dirige el profesor Ciro Jaramillo, grupo de investigación en tránsito, transporte y vías, adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Se identificó 2 pilotos, uno en el sector oriental, estación Andrés Sanín, de unos 20 kilómetros de ciclorrutas alimentadoras del mío, y otro piloto en la estación Universidades, piloto de unos 19 kilómetros. La idea es que estas ciclorrutas perfectamente definidas para un usuario tan vulnerable como es el ciclista brinden un tanto de seguridad desde el punto de vista del diseño, con todos los de la ley, tachas, llamemos boyas, hitos, toda la pintura que se requiera, toda la señalización horizontal y vertical, para tratar de llevar al biciusuario con la mayor seguridad posible hasta las estaciones, en este caso de los proyectos pilotos de Andrés Sanín y de Estación Universidades, con toda la seguridad. Allá los biciusuarios podrán dejar las bicicletas en los parqueaderos dentro de la estación y podrán tomar su bus, sea padrón o sea articulado, para dirigirse a sus destinos. Me parece una idea bastante interesante. La Universidad del Valle en este momento ya entregó todos los productos, es un trabajo muy completo, es el diseño geométrico y de intersecciones de los 2 proyectos pilotos, o sea, 30 kilómetros, 39 kilómetros de bicirrutas. Tenemos estudios preliminares, se entregaron estudios preliminares y diagnósticos de iluminación, de estado del pavimento, de estudios de tránsito, señalización horizontal y vertical, adaptadas al nuevo manual de envíos que salió ahora en junio del 2015, muy reciente. También hicimos la parte de cantidades de obra, de presupuestos y prepliegos para la contratación e implementación de esos bicicarriles que se espera que estén construyendo a finales de este año. Entonces creo que una idea muy interesante, muy loable y muy válida, pues como una estrategia para buscar modos alternativos de transporte de una manera sostenible, pues, porque todos sabemos lo que implica el uso de la bicicleta, lo que tiene que ver con merma en la contaminación, la calidad del aire, como tú lo mencionabas, Eduardo. También tenemos pendiente como grupo de investigación concretar ahora, después de que termine la ley de garantías, un contrato interadministrativo. Es factible con la Secretaría de Infraestructura Vial para también en los mismos términos diseñar unas ciclorrutas, unos 29 kilómetros, pero estas con un sentido más de permitir la conectividad. Ya lo mencionaba aquí el doctor Carlos González, que el mayor problema que se tenía no era inclusive el estado del pavimento con las ciclorrutas, sino el problema de la conectividad. Toda la red de ciclorrutas que tenemos en la ciudad está totalmente dispersa, y lo que pretende la Secretaría de Infraestructura Vial es una conectividad, y se han seleccionado unos tramos que es muy probable que sea la Universidad del Valle, pues, quien haga estos diseños y estudios para la materialización de estas ciclorrutas. También, pues, como una noticia buena que planteamos aquí. Muchas gracias. Yo quiero decir un elemento que siento que tiene que ver con aquello de por qué no se dinamiza o no se motiva a otras formas diferentes a la de usar el vehículo. Hay una cuestión ideológica de base en el sentido de construir ciudades. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que los ponentes han expuesto claramente el cambio que ha habido en ese concepto de pensar del transporte a la movilidad, y cómo cuando uno piensa en la movilidad no está pensando en los vehículos, sino que está pensando en las personas, y por lo tanto está pensando en los entornos. Entonces, cuando uno piensa que hay que diseñar una ciudad para los vehículos, pues
también está estimulando el uso de los vehículos. Cuando uno piensa que uno está diseñando una ciudad para mejorar la calidad de los ciudadanos, para mejorar el bienestar de los ciudadanos, eso implica pensar en diseñar entornos para que los desplazamientos que tenemos que hacer los ciudadanos para satisfacer nuestras necesidades, para suplir nuestros intereses, para lograr nuestro autodesarrollo, pues realmente se ha dado bajo las condiciones que requieren. Entonces, desde allí, si nosotros pensáramos un poco más, cuando digo nosotros, somos los ciudadanos, son los gobernantes, los tomadores de decisiones para que se diseñe una ciudad, y si pienso que tiene que ser mucho más pensado en las personas, pues tendría que pensar que igualmente hay personas conductoras y no conductoras. Pero incluso cuando pienso en las personas conductoras, no pensaría en el automóvil, pensaría en las diferentes formas de vehículos que existen en la ciudad dependiendo de las diferentes funcionalidades que tienen las personas. Sí, es decir, hay una forma de pensar la ciudad que creo que estimula en sí mismo el uso del vehículo, y que también está por elementos de orden socioeconómico. Es muy marcado en la ciudad, y esto es de la cotidianidad, que el vehículo lo usa la persona estrato 3, 4, 5, 6, pero la bicicleta es para el empleado, la moto es para el empleado estrato 1, 2, es decir que tampoco hay motivantes fuertes como los que estaba planteando ahora el profesor, que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la misma actividad física, que diga, caramba, si yo soy estrato 10, yo debería movilizarme en bicicleta. Entonces hay unos asuntos ideológicos de base que tienen que ver en cómo construimos nuestra ciudad desde una cultura de la movilidad que no corresponde a lo que este medio requiere. Gracias. Pues obviamente concuerdo con todo lo que han expresado los colegas, y ellos conocen mucho mejor que yo este problema y las posibles soluciones. Yo quisiera hacer un planteamiento bajándome del motor de combustión y migrando hacia el motor eléctrico, que es otra opción también de cambio drástico en nuestra cultura, y que está haciendo realidad en el mundo. Por ahora el vehículo eléctrico es mucho más costoso en todas sus manifestaciones, ¿no? Desde el tren, el subterráneo, el metro, desde el punto de vista de masivo, que es realmente la solución a largo plazo que necesita nuestra ciudad. Nosotros llevamos 100 años o 120 años de retraso respecto a lo que es la construcción de un metro, ¿sí? Algo que es esencial para Cali. El sistema de cercanías, que sería fundamental. El Valle del Cauca es un departamento privilegiado, de los pocos que tiene las características que permitiría construir una solución integral desde este punto de vista, pasando por los furgones eléctricos movidos por motores eléctricos, los vehículos particulares, y llegando a la bicicleta con apoyo de motor eléctrico. Nuestra ciudad es muy extensa, muy grande, ¿sí? Nuestra ciudad no es tan fácil recorrerla a pie y en bicicleta. Entonces un apoyo podría ser este tipo de vehículos, y su impacto ambiental naturalmente baja considerablemente. En países de Europa y en la misma Estados Unidos, es curioso ver cómo en Estados Unidos, donde más desarrollo tiene el vehículo eléctrico y la movilidad con vehículos eléctricos, es en ciudades o regiones donde hay más alto nivel cultural, ¿sí? Que pese al costo que implica este vehículo, es utilizado en gran medida. Bueno, tres cosas. La primera, yo creo que la presentación que hizo Carlos fue muy claro. Hay que potenciar el tema del transporte público como primera medida. Sin embargo, no podemos pensar que solamente un sistema de transporte público es la única alternativa. Habría que pensar en otros que se puedan sumar y ayudar dentro de esa dinámica.
Hay que potenciar las infraestructuras para los usuarios vulnerables, ya lo han dicho todos, para los peatones, para los ciclistas, eso es fundamental. Limitar el uso del automóvil es clave y es donde la gente siempre sale pues, eso es lo que no le gusta a un porcentaje de la población. Pero más allá de esos temas concretos que son, digamos, a nivel físico, que se deben hacer, que es traer unas infraestructuras, poner unos carros, hay que emprender una brigada muy poderosa, pedagógica, y empezar a aterrizar ese discurso que tiene Carlos, que lo ha dicho hoy muy bien, empezar a llevarlo no solamente a las universidades, sino que hay que llevarlo a las comunas, a los colegios, a las casas, al papá, a la mamá, al tío, porque es necesario empezar a cambiar el paradigma del carro y darle el cambio al chip. Nosotros estamos naciendo y estamos empezando a crecer pensando que el carro es la única alternativa de movilidad que tiene, y el nivel aspiracional que se tiene con respecto a la condición social de una persona al tener un carro, pues pone de manifiesto una prioridad en la vida y casi que se vuelve una meta por las personas. Entonces, todo esto que hemos dicho requiere de un profundo proceso de educación que tiene que empezar pues tiene que darse de una manera muy fuerte, porque si bien todo este tipo de infraestructura, de vehículos pueden ser la alternativa, la resistencia al cambio es lo que muchas veces ha mandado al traste iniciativas que pueden ser lo mejor para una ciudad o para un país, porque las prioridades de unos pocos son las que están haciéndose valer sobre el bien común. Y si la gran mayoría de la población tiene muy claro cuál es el problema, seguramente vamos a entender que las soluciones van a requerir de unos sacrificios, entre comillas, por parte de muchas personas, pero que van a beneficiar un bien común. Pues yo me adhiero a los comentarios de los colegas, me parece que hay unos aportes muy interesantes. Sin embargo, quisiera acotar un aspecto y englobar otros. El primer tema es que este objetivo, que suena muy bien, de pasar gente del vehículo particular a los modos alternativos o lo que sea, suena muy bien como objetivo, pero es supremamente difícil. No aquí, en cualquier país del mundo, incluso los países nórdicos y tal, ese indicador es supremamente complicado de mover. Si usted logra un 1%, un 0,25 de trasvase, ¿no?, del vehículo particular a transporte público en modo no motorizado, eso es un éxito increíble. Es supremamente complejo. Pues para el caso de la ciudad de Cali, el objetivo no es tanto pasar la gente del carro a la bicicleta, ¿no? El objetivo sería mejor es contener los que están pasando de bicicleta a moto, de transporte público a moto, desacelerar un poquito la tenencia de vehículo particular, de automóvil, pero sobre todo desincentivar el uso generalizado. O sea, es todavía más, ¿no? La matriz es mucho más compleja. Entonces uno puede generar indicadores específicos para cada uno de esos objetivos, digamos, como parciales, porque en ese sentido entonces uno sí puede tener acciones muy concretas. O sea, en el país que sea, definitivamente hay un segmento de la población que hagan lo que hagan, no se van a bajar del carro, y esos son necesarios, porque esos pagan impuestos, hay una cadena económica en torno al tema del automóvil. De hecho, un nivel de congestión es deseable en la ciudad. Esto parece un contrasentido, pero pues claro, no el nivel de congestión que tenemos, ¿no? No. Pero eso también depende de un buen servicio masivo. Sí, claro, si no hay ese buen servicio. Para allá vamos. Lo que pasa es que es importante acotar el objetivo, porque si usted lo pone así en global, de repente hace una acción por este lado que no da resultados y dice esta vaina no se pudo, pues uno tiene que hacer objetivos específicos muy claros.
el elemento importante es que no son entes abstractos, sino que el que está en el carro o el que está en la moto piensa y toma decisiones. Y toma decisiones con base en las alternativas que tiene. Aquí yo pondría como marginal el altruismo, el ambientalismo. Eso normalmente no está en el comportamiento, en la toma de decisiones de las personas. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted lo incentiva a que tome ciertas decisiones? ¿No? Por un lado, fomentándole ciertos modos de transporte y por otro lado, dándole látigo sobre ese modo. Hay un punto en el que cada individuo tiene claro dónde, hasta dónde alcanza. Si usted pone un peaje para entrar a Cali, un peaje en el centro, cobre el estacionamiento y tal, hay parte de la clase media, ¿no? Profesionales jóvenes que compran un carro, lo están pagando y tal, no aguantan 15.000 de parqueadero diario. O sea, esa medida, por ejemplo, de estacionamiento es supremamente contundente. ¿Qué le está diciendo a él? No quiero que usted se baje de su carro, o sea, que lo tire por el río Cauca y se monte a la bicicleta. Lo que yo quiero es que usted haga un uso racional de su carro. Utilícelo unos días de la semana, utilícelo para ciertos trayectos o para ciertas cosas. O sea, ese es como el nivel de desgrane de ese objetivo, que es mucho más complicado, pero es alcanzable. En el caso de Cali, por supuesto, estamos retrasados en el lado del estímulo. Transporte público, bájese de su carro y suba hacia el pie. Dígale usted a alguien que se baje un carro de 40 millones de pesos para subirse a Papagayo Cielo, a la Río Cali, al Jeep, que no sé qué tal. Dígale que se baje de su carro para hacer de sur a norte en bicicleta, en ciclorruta. Póngale la ciclorruta y dígale a él que se vaya a trabajar estrato 5 desde el costado sur hasta el costado norte. No. Entonces hay sectores, modos de transporte, segmentos socioeconómicos que se tienen que manejar de manera diferente. Entonces eso implica una planificación específica, con objetivos específicos para conseguir mejoramiento de indicadores muy contundentes en elementos puntuales. Así que yo pues me adhiero a los comentarios de los colegas, pero sí quisiera precisar que esa medida como objetivo requiere un nivel de detalle bastante importante. Gracias. Hay un tema muy importante y es que la seguridad vial es vista desde una perspectiva de prevención de eventos, ingenieril, pero al final el paso en ciertos países donde cambia a ser considerada movilidad sostenible. Me gustaría preguntarles a los panelistas y el público que está interesado en participar, por favor, háganlo. ¿Qué consideran que le hace falta a Colombia para dar este salto de un paradigma de solo seguridad vial a un tema de movilidad sostenible donde se incluya la inclusión social, el medio ambiente, la infraestructura, las lesiones y las muertes producidas por el tránsito? No solo eso, sino que también quisiéramos preguntarles qué podemos hacer para generar espacios de interacción entre estas partes, academia, los tomadores de decisiones, la sociedad civil, para la toma de mejores decisiones en términos de movilidad sostenible para la ciudad o para el país. Bueno, los que trabajamos en discapacidad y sobre todo los que tienen formación epidemiológica son los expertos en mostrar las cifras de discapacidad a consecuencia de accidentes de tránsito. Sin embargo, creo que ese no es el asunto que nos compete cuando hablamos de seguridad vial, porque justamente tenemos que ubicarnos desde otra perspectiva. Y yo insistiría con mi punto de diseño del entorno. Creo que el diseño del entorno es fundamental para posibilitar la movilidad segura de cualquier ciudadano. Y puedo poner ejemplos de discapacidad, pero seguramente que si esos ejemplos de discapacidad los miramos de una manera mucho más amplia, no solamente son condiciones básicas para una población vulnerable como las personas ciegas, como las personas sordas, como las personas con discapacidad intelectual, como las personas con discapacidad motriz o psicosocial, sino que serían condiciones de seguridad absolutamente
para todos los ciudadanos. Cuando digo entorno, quiero de pronto resaltar elementos, y no sé si cuando hablan de seguridad vial tiene que ver con estos elementos que voy a plantear, pero entienda que yo tampoco me muevo allá en donde se mueve nuestra Secretaría de Planeación y Tránsito y demás. Los sistemas de información, la señalética, la construcción de senderos, son 3 ejemplos que pongo para pensar en condiciones accesibles y seguras absolutamente para todos. He escuchado a muchas personas que han planteado que cuando en las zonas de peatones escuchaban, no sé si todavía se escucha, un pitico en el semáforo, eso era maravilloso. Eso fue diseñado para los ciegos. Persona ciega, de baja visión, cuando escucha el pito puede pasar. Bueno, si se dañó, ya saben lo que puede pasar. Pero para personas que no tienen una condición visual particular, también dicen, uy, qué maravilla, porque sí, eso es un aviso como, y ustedes saben que y el pito aumenta. ¿Qué significa cuando el pito aumenta? Como la imagen de la personita caminando, y que igual, pues eso la persona sorda es genial. El sordo no está escuchando el pito, ni está escuchando el pito del automotor que está allí presionando para que pase, pero la imagen le está diciendo, o el número le está diciendo, hágale pues que le queda poco tiempo, pasa. Los senderos creo que es una situación muy compleja, y cuando yo siempre escucho hablar del tema de las ciclorrutas, lamento que estemos siempre pensando en la bicicleta, porque pienso que las ciclorrutas y o los senderos tienen que pensarse en las diferentes formas de movilidad de todas las personas. De todas las personas. Hay imágenes que uno encuentra de proyectos europeos en donde se muestran las sillas, las ruedas en los senderos, y las ruedas no son solamente vehículos, las ruedas no son solamente bicicleta, las ruedas son un coche, las ruedas son un caminador específico para una persona con baja movilidad, la rueda es una silla de ruedas, la rueda son patines, las ruedas son patinetas. Es decir, hay muchas formas de movilidad también que implican unos senderos específicos, y que no nos pensamos la ciudad para esos diferentes usuarios. Entonces, creo que ejemplos como ese me dicen a mí que definitivamente tenemos que seguir pensando en el diseño de los entornos para asegurar unas condiciones de movilidad para todos los ciudadanos. Sí, la pregunta pues causa susto, pero es contenta porque es un problema seguramente complejo, ¿no? Y más, pues yo vengo del mundo de la ingeniería electrónica, donde todos pretendemos nosotros medirlo, y eso es y para este tipo de problemas es muy complejo medirlo. Y justamente eso es una de las dificultades que incrementan la complejidad de este problema, porque se parten de modelos estadísticos, no de modelos determinísticos, por la naturaleza del problema, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo vería que lo que se podría plantear es como la construcción de un mapa de ruta para conseguir el diseño de esa movilidad sostenible, porque no es algo que se responda ya, es algo que uno tenga la varita mágica y pueda dar la respuesta. Si uno lo tuviera, sería millonario, ¿no? Ni tampoco es ver lo que otros países han hecho como modelo copiable, sino simplemente como modelo de referencia, ¿sí? Donde uno debería construir realmente cuáles son todos esos ejes, ¿sí? Que cruzan el problema de la movilidad sostenible, que no son ejes, ¿sí? Y esos ejes intentar, hasta donde sea posible, salir de un modelo de medición estadística, ¿sí? Hacia un modelo más determinístico, ¿ya? Hacer una visión prospectiva y hacer un análisis de diferencias. Y en ese análisis de diferencias seguramente van a empezar a surgir los proyectos, ¿sí? Que después, como tú lo decías, hay muchos proyectos que son muy bonitos, loables, pero que en el inmediato tiempo no son viables. Quizás a mediano plazo lo podrían ser, y muy probablemente a largo plazo lo serían.
pero es salir un poco de esa planeación a corto plazo para tener una visión de mapa de ruta hacia un largo plazo, un horizonte de 10 años, 20 años, 30 años, ¿sí? Que son necesarios. Hace 100 años se pensaban los problemas que tendría Nueva York, ¿sí? Y entonces uno de los problemas, qué pena dar este ejemplo, pero uno de los problemas que te decía era que el estiércol de los caballos que iban a mover los carruajes de Nueva York iban a tener una altura de 3 pisos. O sea que Nueva York en este siglo, un poquito antes, iba a estar lleno de estiércol, ¿sí? Pero ellos en ese entonces, finales del siglo XIX, ya estaban pensando cómo iba a ser la Nueva York de finales del siglo XX, ¿sí? Entonces esos análisis prospectivos, por supuesto que uno se equivoca, ¿sí? Pero son fundamentales para ir y construir lo que realmente vamos a necesitar. Entonces, yo más que decir una respuesta, ese sería un motivo de trabajo entre el Estado, ¿sí? Empresa privada, universidades, ¿sí? De construir lo que es un mapa de ruta, decir, bueno, hacia dónde queremos ir desde el punto de vista de la movilidad sostenible, ¿sí? Y que sea ese esfuerzo el que nos lleve a plantear una serie de proyectos, que esos proyectos se convertirán seguramente en casos de negocio. Tienen esos proyectos en el sector eléctrico, que es donde yo he trabajado. Actualmente una solución en medición avanzada que hicimos para el sector eléctrico se está convirtiendo en una empresa para el Valle del Cauca, en una empresa basada en conocimiento, ¿sí? Que está generando trabajo de alta calidad y está generando riqueza, ¿sí? Porque ya no es una empresa de servicio, sino que es una empresa de fabricación, de construcción, y es una empresa que hace y genera riqueza aquí. Entonces, volviendo otra vez a encadenar el planteamiento, es ¿por qué no pensar en construir un mapa de ruta que nos lleve hacia esa movilidad sostenible, ¿sí? Que nos permita ver tener una visión prospectiva, ver cómo estamos actualmente, cuáles son las diferencias, qué proyectos construirían y aliviarían esa diferencia y cuáles se comenzarían a financiar por la entidad privada, por la entidad pública, no sé, por diferentes actores. Como lo dije en la charla ahora, uno de los retos que se tienen en materia de seguridad vial es dejar de ver la seguridad vial como un problema meramente de ingeniería. Yo me uno a lo que habla aquí la profesora del entorno, pero voy más allá, o sea, no es el entorno solamente el entorno físico, sino el entorno donde se va a mover la gente social, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los grandes errores que ha tenido, una de las grandes falencias que ha tenido la seguridad vial en la construcción de todos estos años, es que siempre ha sido muy unidireccional. Entonces, una persona o una entidad, una persona toma unas decisiones y sobre esas decisiones se propicia un escenario para una ciudad, para una política pública, etc. Uno de los grandes retos que tiene la seguridad vial, primero, que esté muy de la mano de ese término movilidad sostenible y que no la separe, porque se ha separado seguridad vial y movilidad sostenible, y si hay movilidad sostenible, seguramente vamos a tener un entorno seguro, vamos a tener seguridad vial, pero más aún tenemos que empezar a trabajar de una manera interdisciplinaria, multisectorial. Ese es el gran reto que se tiene, no unidireccional, y donde las personas que toman decisiones las confronten y se pueda generar mucho mayor claridad o condición de mejora en la medida en que puedan ser debatidas y puedan ser trabajadas de una manera transversal por otras instancias. No solamente hablar de ingeniería, que hablar de temas de educación, que hablar de temas de salud,
hay que hablar de temas de economía, porque es que la seguridad vial no se hace sin plata, también hay que meterle plata a eso. Entonces, los grandes errores que y todavía lo tiene el gobierno, y cometió un gran error, fue en el principio de la motivación cuando la política pública plantea una entidad que iba a manejar la seguridad vial, que iba a poner como la dinámica, iba a estar colgada directamente desde la presidencia de la República. Luego la cuelga desde un ministerio, ¿y qué sucede? Ya quedó otra vez metida, inmersa en un tema de la infraestructura y no quedó enmarcado dentro de toda una política que puede tener un Estado. Y el mismo error están cometiendo las administraciones municipales. Si la administración municipal sigue entendiendo el problema de la movilidad, la misma seguridad vial, con un problema exclusivo del tránsito, seguramente que las soluciones no se van a ver muy pronto. Es un problema de desarrollo interdisciplinario y de donde todas las entidades tienen que empezar a participar de una manera activa y constructiva. Sector público, privado, sector legislativo, los entes de control, que muchas veces se ven aislados de todos estos procesos y que no se tienen en cuenta para cuando se toman decisiones que son malas para una ciudad o malas para una sociedad. Cuando lo escucho, pienso nuevamente en esto de la movilidad sostenible, me hace pensar en esto que muchas veces se dice, que la movilidad sostenible aporta a la reducción de las desigualdades sociales. Sí, estamos pensando en que realmente esto va a mejorar nuestras condiciones de ciudad. Y en ese sentido pienso que el ejercicio transdisciplinar es necesario para poder pensar conjuntamente en las diferentes alternativas de movilidad que se debe diseñar para los diferentes usuarios. En este momento Cali está viviendo algo que yo no sé si le estamos prestando mucha atención o no, y si estamos midiendo, digamos, las implicaciones que esto tiene a largo plazo con el cable mío. El cable mío, ¿por qué se diseña? ¿Para quién se diseña? ¿Y qué se pretendió con ello? ¿Alguien ya lo diseñó? ¿Interesante? ¿Sí? ¿No te gusta el horario? Parece una extracción. ¿Por qué? Funcionaba de 9 a 4. Ah, gravísimo eso. ¿Solo funciona de 9 a 4 de 9 de la mañana a 4 de la tarde? Sí. Ah, no, pero ahorita ya está funcionando. Sí, yo fui la semana pasada. Mira, yo le pregunté hasta qué hora es el horario, porque no pasaba, yo no lo veía funcionar. Pero no solo de 9 a 4. Bueno, estamos en una nueva alternativa de movilidad para la ciudad, y ese elemento lo quiero resaltar porque en esto que estoy hablando de la movilidad sostenible y su relación con ese soporte para reducir las desigualdades sociales, creo que ese tipo de alternativas, como otras que se pueden diseñar, le plantean al usuario, al ciudadano, mejores condiciones de autonomía. Es decir, yo decido por dónde me desplazo de acuerdo a las necesidades que tengo. Y pongo el ejemplo que ustedes saben que si hablo de discapacidad, pues porque es el tema que más está cercano a mí. Pongo el ejemplo de personas con discapacidad que históricamente se han quedado en la loma porque no tienen condiciones de movilidad para acceder a los servicios de salud, a los servicios educativos, a los servicios de la cultura, del arte y demás. Entonces, cuando aparece una alternativa como esa, uno dice, ve, qué interesante. Pero también tengo casos de personas con discapacidad que yo no sé cómo bajan de la loma, un estudiante que tenemos que baja en cuatrimoto. Sí. Pues en este momento John puede decidir si se baja en su cuatrimoto o si se baja en su silla de ruedas tomando el cable mío. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de no vulnerar la autonomía de las personas para que yo pueda decidir cómo desplazarme. Estas palabritas que usted puso en su primera presentación, creo que fue usted, disculpe, el cómo me desplazo, cuándo me desplazo y de qué manera lo hago, me parece que es fundamental. ¿Sí? Yo decido a dónde necesito ir, a través de qué medio, en qué condiciones y en qué momento. Eso lo tiene que plantear cualquier sistema de movilidad para que realmente sea sostenible y tenga una relación específica con lo que significa inclusión social. Yo quisiera apuntar algo.
primero que todo reconocer el trabajo del Fondo de Previsión Vial, que fue el primero que fue capaz de partir en dos, ¿no?, la idea de la seguridad vial en carreteras interurbanas, que es un tema de barreras y diseño de cosas, o sea, ingenieril en su momento. Hablar de la diferencia que eso tiene con la seguridad vial en entornos urbanos. Y ahí se partió la historia de la seguridad vial en entornos. Así de sencillo, pues también sabe el trabajo que se ha hecho sobre eso. Porque el Fondo de Previsión Vial empezó a hablar de accesibilidad universal mucho antes que se pusiera sobre la mesa el tema, que es que hablan de que el espacio público debe ser diseñado de tal manera que permita que los grupos vulnerables puedan desplazarse con autonomía en él, con lo cual incorpora personas con movilidad reducida, que incluye personas con discapacidad física, más adultos mayores. En el momento en que el Fondo de Previsión Vial mete ese tema, ahí cambia de alguna manera los componentes fundamentales del urbanismo en Colombia. Y es que se le está diciendo a los arquitectos urbanistas, ya no es un tema estético, de texturas y no sé qué tal, que es importante. Yo creo que además usted tiene que ser capaz de meter los elementos de accesibilidad en su diseño. Si no, es bonito pero no funciona. Entonces, ese es un elemento que es importante. El segundo elemento es que hablar de movilidad sostenible, que en castizo y en práctico, porque es que la sostenibilidad es un concepto pues como canetero que a veces, yo sí no se puede medir esa vaina, no. Entonces, en términos de qué movilidad sostenible, de la definición más sencilla, que es el fomento de los modos no motorizados, el transporte público optimizado por encima del vehículo particular. Listo, porque que se pueda movilizar ahora sin coartar el derecho a movilizarse las generaciones futuras es muy raro. Entonces, como este otro, en ese sentido, la seguridad vial es inherente al objetivo de movilidad sostenible, en tanto que esta lo que promueve es la prioridad al peatón y la bicicleta, que eso es un elemento que es clave, porque se lleva directamente al diseño del espacio público, que es la accesibilidad universal y tiene que ver con los entornos. Un ejemplo muy sencillo: la gran barrera es psicológica. Les voy a dar un ejemplo. La Dirección Municipal, hace 2 años, sometimos a discusión del Comité de Movilidad Municipal la propuesta de intervenir la avenida Segunda Norte. Yo asumo la responsabilidad técnica de esa, pues mi equipo, pero yo asumo. Si yo al Comité de Movilidad decir, ahí donde están los puentes peatonales, desde la plazoleta del campo, desde la plazoleta de que llama así, la del conservatorio, tradicionalmente hubo pasos de cebra. Pero hay gente que cree que eso ha estado toda la vida. Ya sabía algún personaje diciendo que había que defender el patrimonio que son esos puentes metálicos, porque, o sea, hay cosas muy tenaces. Pero bueno, sí. La cosa es tenaz, la cosa es tenaz. Entonces se lleva a discusión hace 2 años, y se propone entonces reemplazar esos puentes peatonales por pasos de cebra, punto número 1, que pudieran ser pompeyanos para mantener el plano de los peatones. 2, que tuvieran semáforos. Y 3, porque yo soy defensor de la fotomulta, es que tuviera una cámara casa infractores. Con eso se reduce casi a 0 el riesgo de que alguien se pase ese semáforo rojo. Ustedes no se imaginan el escándalo que hubo en el Comité de Movilidad. O sea, casi era de cogerse los pelos y todo. ¿Usted cómo va a tomar? No, fue tenaz. Que tocó hacer un proceso interno de convencimiento del equipo nuevo, de los funcionarios que llevan décadas, almuerzo va, almuerzo viene, paseito ahí, caminar, o sea, todas las estrategias posibles de lobby interno para que un funcionario responsable del área pudiera entender la importancia de eso. Pero porque no son técnicos. No, es que hay una visión también de la técnica que está ligada a la generación y es la escuela de la formación. Entonces, si tienes un ingeniero civil que está en los 60, formado en la época, eso le cuesta mucho trabajo. Sí, claro. Ese es el proceso que le estoy contando. Entonces, se superó esa vaina, ¿no? Se llegó a aprobar por unanimidad en el Comité de Movilidad, que quiere decir un representante de cada una de las entidades: tránsito, infraestructura, Metrocali, planeación, bla, bla. Se dijo, listo, hágalo. Intente poner eso en marcha. Nada, porque la principal reacción fue de los propietarios de carro en Cali, con columna en el país y todo, en contra.
que a qué burro de planeación, o sea, yo. Sí, sencillo. ¿A qué burro de planeación, a qué genio de la movilidad se le ocurrió empeorar la movilidad de esa manera? Entonces, no solo un proceso interno de las instituciones que se dio, y se dio también que el año siguiente aprobaron por unanimidad el carril bici por la calle Quinta. La calle Quinta es baluarte de la infraestructura municipal desde hace décadas, es intocable. Nadie es capaz de meter la mano a la calle Quinta. Y nosotros peleamos con estudios de tráfico que ese carril bici no afecta al tráfico. Demostrado con un caso empírico que fueron 5 amigos que hace 2 años pintaron el carril bici y durante 5 días la gente lo respetó hasta que se dieron cuenta que era de mentirita. O sea, con ese ejemplo práctico le explicamos a los que estaban en contra que decían eso nunca se podría hacer. No solo le modelo aquí en tráfico y el proyecto la estaba, porque ahora la discusión es técnica, que ya no es a mí me contaron, o sea, que es un modelo que está conmigo y peleamos técnicamente, sino que además en la práctica ya se había dado el caso. Sencillo, es que ahí no hay más que preguntar, se aprobó. Y eso hizo posible que hoy sea el Centro de Diagnóstico Automotor por la Secretaría de Tránsito los que van a ejecutar carril bici por la calle Quinta, que es la vía que aquí nadie ha tocado en décadas, porque a todo el mundo le da miedo. Entonces, esos elementos son claves. Tomar los puentes peatonales de la avenida Segunda Norte, ¿sí? Y poner el carril bici por la calle Quinta, porque eso es un toque de conciencia al resto de la gente que dice, punto número 1, esto sí es posible. Punto número 2, estamos tan jodidos que esto realmente no afecta mucho, ¿sí? Y punto número 3, es que tiene en la cabeza que es natural. Y ese es un proceso que es de transformación de la mentalidad que tenemos los ciudadanos de que debe ser la movilidad y sobre todo de verla en vivo y en directo. Entonces ese elemento es supremamente complicado, pero yo diría, y este ejemplo lo puse simplemente para decir, el marco legal nacional ya da para hacer estas cosas. La ley 83 le da a usted la ley de accesibilidad, por ejemplo. Se le da sus 2 herramientas, usted con creatividad justifica sus proyectos y los tira. Lo que yo creo que hay que hacer ahora, además por supuesto al final la ley cosas de estas, hay que hacerlo, es empezar a hacer los ensayos, a meter la materia gris para diseñar propuestas concretas que incluyan esos elementos y ver poco a poco pues, esa transformación de la mentalidad cómo se va. Es decir, acción. Carlos me da pie para hablar de, o sea, en el tema de seguridad vial, ahí quedó ejemplificado muy claro el tema de la infraestructura, es un parámetro fundamental para hablar de seguridad vial. Hablamos de accesibilidad, movilidad sostenible, lo que acabas de contar de los puentes de la calle Quinta, que son necesariamente un tema de mejorar la calidad de vida del ciudadano de a pie que va, para decirlo coloquialmente, pero ahí radicaron varias cosas. Hay una parte técnica de la infraestructura, pero también surge un tema institucional que fue la 1083 que posibilitó eso, una voluntad política que la generó, que fue generada a través del alcalde, porque puede que la 1083 la posibilite, pero institucionalmente el alcalde dice no. Entonces ahí hay un factor fundamental. Y 3, hay otro elemento que es un tema de educación que se dio, que fue venderle a todos estos personajes del Comité de Movilidad que llevan muchos años pensando en otro paradigma, que era posible hacer eso sin que fuera a contribuir en contra de la seguridad vial de los usuarios. Entonces ahí hay un elemento claro donde la seguridad vial se aborda institucionalmente desde la parte de educación y desde la parte de la infraestructura, así como ocurre con los accidentes. Y quiero reafirmarme en esto dando un ejemplo muy rápido, en el sentido de que si bien la seguridad vial hay que abordarla de manera multisectorial, y es por una sencilla razón, porque los accidentes se dan por múltiples causas, no se dan porque es que solamente la infraestructura estaba dañada. Yo tengo este ejemplo, un ejemplo que no sé si ustedes se acuerdan, hace 2 años un accidente en la vía Bogotá-Girardot, dejó 23 personas muertas que venían de Palmira hacia Bogotá, un congreso, ¿sí? Cuando ocurrió el accidente, eso fue hace 2 años, cuando ocurrió el accidente en diciembre de hace 2 años, en el año 2013,
ocurre el accidente y la primera reacción que hubo fue que el accidente de tránsito tenía un conductor que se había ido ya por la mañana, había salido por la noche, había viajado toda la noche para llegar a Bogotá y que terminó la conferencia y se regresó. Entonces, que ahí hubo un problema de comportamiento del señor, porque él nunca tomó un hotel, se quedó dormido en el mismo camión, en el mismo bus, y entonces hubo un problema. Cuando la noticia fue evolucionando, porque primero fueron 12 muertos, 13 muertos, hasta que llegaron a los 23 muertos, fue evolucionando en los 3 días siguientes. Ya el tema, además de que el conductor había cometido una imprudencia, que es un problema del comportamiento del ser, había habido 3 accidentes en ese mismo sitio, y al parecer porque había unos problemas en la infraestructura, en la curva que había ahí. Entonces ya hay 2 problemas, un problema de la infraestructura, problema del comportamiento del señor. Pero ahí pasaron los días y encontraron que también el vehículo tenía un problema de revisión técnico-mecánica. Uno, que el problema de la revisión técnico-mecánica, el señor había ido a hacer su revisión y no había pasado. Entonces, otro elemento, un problema del vehículo, un problema del equipo del vehículo que estaba en mal estado. Y 4, institucionalmente la ley permite que cuando usted va con un carro y no pasa, usted tiene 15 días para volver. Entonces hay un problema legal, un problema institucional. Entonces, los accidentes de tránsito se presentan porque se dan por múltiples causas, y así mismo deben ser las soluciones. Entonces, el ejemplo que da Carlos es clarísimo de una solución que requirió de una serie de procesos desde la educación, desde la institucionalidad, desde la infraestructura, desde la técnica, que fueron valiosísimos para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Y asimismo tenemos que enfrentar los temas de seguridad vial a través de un proceso multidisciplinario. ¿Qué tiene que ver un concejal con eso? ¿Qué tiene que ver un senador? ¿Qué tiene que ver muchísimo en el tema? ¿Qué tiene que ver el médico que recibe la atención de la emergencia? ¿Qué tiene que ver el Uribe si se accidenta alguien frente al hospital? Si se hubiera accidentado hace 20 días, que estaban en huelga, que estuvo cerrado, que no estuvo funcionando, se había muerto porque el sistema de salud había fallado en un sitio donde habían podido llevarlo inmediatamente. Entonces, los accidentes de tránsito requieren de un trabajo multidisciplinario, y eso es fundamental, y ahí es donde tiene que migrar Colombia, Cali, y así tiene que ser mirado para que esa solución que se dio en la carrera primera pues tenga algún efecto, se pueda llevar a cabo. Gracias por la intervención. Damos la palabra al público. ¿Alguien del público? Perdón, disculpe. No, disculpe, solamente presentar excusas, agradecerles primero la amable invitación. Y yo tengo una cita médica con especialista, ya ustedes entenderán lo mismo. Entonces, me desprendo excusas, tengo que retirarme y muchísimas gracias, a ustedes muy amables. ¿El público tiene una pregunta? Por favor. Hay un tema que poco se ha hablado, y es asumir los costos, o que los dirigentes asuman los costos políticos que toman esas decisiones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos personas expertas en el tema, están siempre en los estudios y se implementan las medidas, pero sale la noticia en el país, no, echémonos para atrás. Entonces, digamos, la misma clase dirigente no le ha dado la oportunidad a Cali de probar ese tipo de cosas a largo plazo, sino que un mes o 2 meses y ya empiezan a buscar cómo echar hacia atrás todas esas medidas que tienen un sustento técnico. ¿Cuántos días duró lo de...? Entonces, pues es un poco... Semana y 2 días. Semana y 2 días. Lo del par vial. Lo del par vial es un ejemplo. Claro que hay con sus críticas y todo, pero es un ejemplo de que no son capaces de asumir, digamos, los costos de sus propias decisiones, y eso es algo muy delicado. Bueno, hace un rato tocamos ese tema de quién se va a dar la pena, ¿no? Y es duro, es difícil. Mire, es una oportunidad, por ejemplo, ahora que James, el doctor James hablaba, y estamos en un proceso de buscar quién va a tomar las riendas de aquí en adelante.
y es una oportunidad. No es ninguno de los candidatos ni ninguno de los concejales, pero uno tiene que buscar quién tiene esa capacidad visual para ver más allá. Si seguimos insistiendo en lo mismo, pues vamos a tener más de lo mismo. Pero si uno encuentra la posibilidad de mejorar o de mejores ideas, y de aquellas personas que no tienen tanto amarre político, no tienen tantas limitantes políticas, pues ese de repente sí va a meter la mano al fuego, y si se va a quemar, pues él va a asumir el costo. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad esa. Nosotros en la Secretaría muchas veces nos han dado en la cabeza porque hemos tomado decisiones que había que tomarlas y la gente no le gustó. El Pico Blanco, cuando se montó por la primera vez en Cali, fue impresionante todo el dolor de cabeza, y no, pues de repente, si hubiese sido en ese momento otro alcalde, al mes lo había retirado. Ahora se propuso, vamos a subirlo a las 6 de la mañana. Ni siquiera se ha iniciado y ya tiene todos los pelos habidos por haber. Pero hombre, esperemos a ver si funciona. De repente sí que necesitamos sacar a esa hora más vehículos y tener un poquito más de espacio para que nos movamos mejor. Pero todo radica en un cambio en cómo vemos las cosas. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer demasiado énfasis, hay que hacer muchísima fuerza en comenzar a construir pensamiento ciudadano en torno a esos cambios, para que no haya choque, prepararnos para esos cambios, pero hacerle entender a la gente por qué es el cambio, no simplemente porque alguien quiso tomar una decisión porque me pareció, sino explicarle, casi que como en nuestra época competente, pues que era un punto a punto, uno a uno, es con plastilina, como llaman los muchachos, pero a la gente hay que explicarle las razones por las cuales se toman las decisiones. Entonces, me parece que es una buena posibilidad de democratizar las decisiones. Yo pienso que tampoco podemos llevarlo al extremo de que cada vez que vamos a tomar una decisión hay que preguntarle a todo el mundo, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero al menos sí darle una explicación que sea convincente para la gente. Tú lo decías ahora, el compañero de planeación, mire, son gente profesional, gente que sabe del tema de movilidad, y sin embargo en esas mesas de trabajo yo recuerdo todos los problemas, de cómo se le ocurre, pero le vamos a quitar. Va a haber el problema cuando empecemos a construir ya el lineal, que se llama el parque lineal Río Cali, en donde se le va a quitar carril y medio a la avenida Segunda y va a quedar un paso para las bicicletas. Vas a ver cuando empiece esa construcción todo el lío. Ya empezamos allá en la 25, pero la gente piensa que no, eso está cerrado ahí porque están arreglando el parque. La gente no sabe todavía, muchísimos no saben todavía que cuando lo abran va a tener un carril menos. Y cuando lo van a ver, vas a ver el problema. ¿Pero por qué sucede? Porque todavía seguimos con el mismo concepto. Entonces, mientras no haya un cambio en la educación, un cambio que motive el pensamiento a un futuro mejor, pues vamos a continuar encontrando los choques, y siempre va a haber alguien que va a dar el paso, pero la va a pensar 10 veces antes de dar. Yo tengo una pregunta que es a la vez una intervención. Yo creo que, siguiendo con la línea de lo que ustedes estaban diciendo ahora, muchos de los cambios que se han propuesto no fueron planeados y a las ciudades llegaron así: mañana Multiplan a las 10 de la mañana. Claro que la gente reacciona negativamente. Se requiere planeación y que la gente se prepare para, porque si tenés 3 hijos de ir al colegio y te salen con esa, lo querés matar. ¿Sí? Entonces se requiere planear la medida. En Estados Unidos lo que se hace, entonces se ponen las mamás de acuerdo y una mamá lleva cada día el grupo de niños. Claro, se planea, pero si usted lo hace quemarropa, no funciona. Ningún cambio funciona a quemarropa en ninguna comunidad. Entonces habría que hacerlo con la suficiente anticipación para que el grupo familiar, y ahí quiero hacer énfasis, hemos pensado en el individuo, no en grupo familiar. La gente anda en carro porque anda en grupo familiar, no porque le parezca lindo el carro, pero si tenés niñito de brazos, ¿cómo andás en bicicleta con niñito de brazos? Técnicamente imposible, necesitas un carro. Entonces, a veces la necesidad del carro no es porque el carro sea muy chévere, estrato 5, es que tenés niñitos chiquitos, y niñito chiquito es mío. En Italia hay la forma de movilidad con niñito de brazos en bicicletas. Solamente en Italia. Entonces, si lo hacemos planeado y si le hacemos la suficiente publicidad, sin duda
la humanidad lo acepta y lo asume. Pero si no lo hacemos planeado, lo hacemos a quemarropa y no damos forma de que la gente se acondicione y se prepare para el cambio, no va a haber cambio. Al contrario, tendrá un montón de enemigos encima y eso no le conviene a ninguna ciudad ni a ningún crecimiento. ¿Sabes a mí cuál es el temor a veces? Pienso yo, viéndolo desde acá. A veces el temor de avisar, cuando uno coloca el sobreaviso, antes de poderlo poner en práctica, ya lo han frenado 1000 veces. Les pongo el ejemplo de las 6 de la mañana nuevamente, lo traigo a colación. Cuando llegó nuevamente el doctor Alberto Haddad a la Secretaría hace por ahí unos 5 o 6 meses atrás, él llegó con ese cambio, vamos a ponerlo a las 6 de la mañana. Y se hizo el decreto, y se firmó, y el decreto estuvo firmado durante 8 días. Antes de que se pusiera en funcionamiento, lo bajaron y lo quitaron, y lo dejaron como estaba. Entonces, sí, es cierto, o sea, hay que darle tiempo para que la gente de alguna manera empiece a condicionarse al cambio. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que si uno toma una decisión, hay que pararse en la raya y esta decisión, buena o mala, pero hermano, vamos a hacerla, o sea, vamos a probarla, vamos a llevarla a cabo. Yo tengo unos estudios que me avalan, tengo unos conteos, que fue lo que pasó con el Parvial. O sea, es a veces muy fácil, y yo a veces peleo de pronto mucho con los ingenieros porque ellos son muy de sentarse acá y de usar el sistema, y a veces el sistema no tiene en cuenta algo tan básico como que los seres humanos no pensamos como piensa el carrito que está en la modelación. Entonces en la modelación eran 1000 carros que iban a coger por aquí y iban a seguir derecho. En la vida real, de esos 1000 carros, solamente 400 cogieron para acá, porque el otro dijo, no, pues es que si ya me pusieron este en único sentido, no voy por aquí, voy a ir por acá. O, ¿cómo así que esto lo pusieron en único sentido? Entonces yo ya no me voy para acá, entonces me volteaban. Ese es el lío. Y por eso, si le hubieran dado de pronto más tiempo, de repente hubiéramos podido lograr, tal vez no eso, no dejar el Parvial como está, como un ejemplo, pero sí nos hubiera servido para empezar a ver cómo es la dinámica. Es muy difícil trabajar con personas, porque las personas no somos exclusivas, y los conductores no somos uniformes, ningún conductor es igual a otro. Y la gente, a pesar de que nosotros todos estudiemos en la Universidad del Valle, por ejemplo en Beléndez, y que todos vivamos en el norte, todos no nos vamos a ir por el mismo corredor, eso te lo aseguro. Ni todos vamos a salir a la misma hora, ni todos tenemos el mismo afán. Entonces, eso es muy difícil de medir, pero sí es importante que la gente empiece a sentir que es parte de la solución. Yo le insistía mucho, yo manejo las redes sociales de la Secretaría de Tránsito y le insistía mucho, mire, ok, usted está viendo todo el problema, pero bueno, ¿por qué no te pones en el lugar? Al menos estamos buscando, o sea, al menos nos estamos dando la pena, hermano, pero ¿usted qué propone? Entonces cuando uno le tira la pelota al otro y le dice, bueno, ¿y tú qué propones? Hagan puentes, hagan más vías. Ay, no, pues tan sencillo, hágase la vía hoy, chin. Saquemos 2 puentes, ¡prum! No hemos podido hacer un puente que conecte la avenida Ciudad de Cali en 6 años, pues no lo vamos a hacer en un mes. Entonces es importante eso, empezar también a variar un poco al ciudadano, y lo que yo te decía, que cambie ese chip. Hombre, las decisiones que se toman no es por el daño, porque alguien sea mala gente, que a veces se lo aplica pues al pobre doctorado, sino porque hay que tomar decisiones para todos, hay que buscar decisiones para todos, no para un simple grupo. Y aquí tenemos que poner la mano todos. En mi casa hay 2 carros, ya vendimos uno. ¿Para qué 2 carros? Por Dios, sí, tenemos que dejarlo un día a la semana hay que dejar uno de esos parados. Entonces hay que empezar también a cambiar ese pensamiento que tenemos de es que yo soy el que necesita moverme, y los demás, los otros 2.499.999 calemos. Lo que se es como una perspectiva hacia la escala humana. Es decir, hasta ahora se ha planeado a escala de los carros, toda la señalética, ese contexto que usted habla es para los carros. Incluso en la señalética, cuando colocan un peatón, lo colocan es corriendo, colocan así, hay que pasar, corriendo, es como ya un mensaje subliminal de que cómo es que se tiene que pasar. Entonces, primero, a escala humana, creo que el cambio y todo lo que hemos referenciado aquí está orientado hacia eso.
Pero puntualmente me parecería que, por ejemplo, para que una persona maneje carro, pues tiene que hacer un curso. Entonces, ese curso es importantísimo para que el ciclista sea nombrado allí, para que el respeto a la persona humana sea contemplado. Nosotros tenemos entendido que eso en Colombia no se toca, es decir, que la formación al conductor, esa es una. Es decir, que no sea porque haya ciclorruta o no haya ciclorruta, sino porque el que va allí adelante es un ser humano, un peatón, un ciclista que es vulnerable, etc. Y la otra, que pues ya se ha hablado de los parqueaderos, de formas de desestimular el uso del carro, pero sería también a nivel de la legislación, como hay en otros países, que la persona que tiene un carro está asumiendo ya la responsabilidad de lo que ocurra con ese carro. Si accidenta una persona, sea lo que sea, por lo que fuera, el conductor ya es responsable y es culpable de ese accidente. Esa es una. Y que en esa escala humana todos seamos sensibles del humo que está saltando por nuestro carro, que es una externalidad que el conductor no cubre, que las multinacionales no cubren y que la cubrimos somos nosotros. Bueno, yo quisiera poner unos punticos sobre unas sillas, ¿no? Porque creo que en el último segmento se mezclaron muchas cosas, ¿no? Entonces, me parece importante dejar clara, digamos, cuál es la postura del equipo unido de trabajo en planeación municipal con el plan de movilidad, ¿no? Yo asumo la responsabilidad técnica de propuestas como ciclorrutas, propuestas a Avenida Segunda Norte, temas los puentes peatonales estos, calle Quinta, carril bici, ¿no? Fueron propuestas que se formularon dentro de la planeación municipal, se hicieron los análisis de tráfico, se hicieron modelos de simulación de tráfico, se evaluó cuál era el impacto real que tenía, porque sí, tiene algún impacto, ¿sí? Con eso se llevó al comité de movilidad para que fuera aprobado, las revisiones que nos pidieron las hicimos, ¿no? Hubo todo un proceso hasta que finalmente esa propuesta, dice el municipio, esa propuesta es viable, ¿sí? Y se le entrega ahí para que se. No conozco el proceso como fue de par vial, que es propuesta de Secretaría de Tránsito, ¿sí? Lo que yo sí quisiera decir es que es importantísimo que los estudios previos estén completos, que se haga un análisis de alternativas, que se cuantifiquen los efectos antes de poner en práctica cosas en la calle, porque eso cuesta mucha plata y los ciudadanos en general se molestan. Y el proceso de información involucra contarle a la gente qué análisis se hicieron para que esa fricción que siempre va a haber, el ciudadano siempre está en contra, por definición, siempre. El ciudadano no al cambio, a cualquier cambio. No, entonces si lo van a cambiar, lo mejor que uno puede hacer es mostrarle 4 o 5 alternativas de algo que hay que hacer ahí. Tienen estos impactos, la mejor es esta. A usted le va a beneficiar un poquito, usted le va a perjudicar y tal, pero el municipio tiene la discrecionalidad de tomar la decisión. Si no toma decisiones, no sirve. Sí, claro, tienen que estar los estudios. Entonces, eso por un lado, ¿no? Para aclarar cuáles son mis responsabilidades y lo que yo creo que si hay que pararse en la raya en ciertos proyectos, una vez los estudios muestran que es una maravilla, ¿vale? Es un punto. El otro punto es de la tenencia del carro. No solamente en Italia, en muchos países uno ve las familias que salen en bicicleta al colegio. Pero claro, eso está allá. Hay infraestructura segura, está la cultura ciudadana. En Inglaterra, ni por chiste, usted un carro se le acerca a 1 metro a la bicicleta, ni por chiste. O sea, él prefiere ir a 20 por hora esperando que se amplíe la calzada, pero no le pasa menos de 1 metro, ni por chiste, porque él sabe qué le pasa si lo llega a tocar. Y porque además él usa la bicicleta. ¿Sí? Entonces, hay 2 elementos de infraestructura, institucionales, legales, también de cultura que están metidos ahí, pero sí es posible hacer ciertos trayectos en bicicleta y etapas, que hay un tema importante. Segundo punto, el tema del uso del vehículo particular. No es cierto que la gente vaya en familia, ¿sí? Eso no es cierto, ¿no? En general, la media de ocupación de un carro es de 1.2 pasajeros, con lo cual casi nunca llega a 2. ¿Sí? Porque no hay 1.2 personas. No existe claro, 1.2. es una neta. Lo que sí está claro es que hay viajes con motivos específicos, porque yo al niño al colegio, hay niños y tal, habría que plantearse uno seriamente
si es que de verdad debería generalizarse esto de llevarlo al niño en carro, ¿no? Acto como una 22, por ejemplo. ¿Qué pasa si en ese momentico cerca del 40% de los niños usan el transporte escolar? Y ese 60% son muchos carritos, uno detrás de otro, en la entrada del colegio, bueno, sobre la Cañagorra, Miles de carros. por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el efecto que causo yo no es tan importante como el que causan los demás. Esa es la lectura que es interesante. Entonces, ahí hay mucho de todo de dónde tomar, de parte de los ciudadanos, como agentes de movilidad, de parte de las instituciones y demás. Creo que el truco es que al menos esto esté sobre la mesa para discutirlo, que se fijen unos objetivos, que haya una planificación clara, abierta al público, que se le explique qué va a pasar y que se le explique que aunque patalee, ya se hizo todo lo posible para que se tenga su apoyo, incluso el análisis de alternativas, con lo cual se va a actuar. Pero creo que ese es como parte de un proceso que se está pues continuando en Cali y que ojalá la administración que siga pues no sé, sí, ojalá lo fortalezca o no sé. Bueno, ¿no? por lo menos esto va a quedar grabado para mandárselo al que quede. Una intervención de la profesora Leonel Mosquera. Un comentario que creo que nos ha faltado en la discusión y es la fragmentación del problema de la movilidad en la ciudad. Sí, aquí por ejemplo han colocado 3 ejemplos. Uno primero lo que está haciendo la gente del FIMU, otro lo que está haciendo la Secretaría de Tránsito con estas intervenciones y otro lo que está haciendo Metrocal, y eso muestra la fragmentación del tema que tiene la administración y creo que es un punto clave para considerar. Y eso muestra cómo está la ciudad. Y hemos discutido ya el asunto y es por lo menos en la administración hay 6 entidades tomando decisiones sobre movilidad y transporte en la ciudad. Sí, aquí se ve, Metrocal dice yo hago mis ciclorrutas solo para alimentar el mío, en la Secretaría, los de Tránsito dicen yo me encargo de estas zonas que aparecen congestionadas, el mismo hace otro tipo de intervenciones. Creo que es un asunto como que quedó como en el tintero, pero quería solamente señalarlo. Y eso, claro, eso se nota cuando se toman decisiones y por eso puede estar causando tanto malestar también en la ciudad. Sí, porque uno sabe que ahí están improvisando, acá también, con muy buenas intenciones de probablemente todas las intervenciones, pero se muestran desarticuladas y a veces parecieran improvisadas. Muchas gracias. A todos los participantes, a los panelistas, muchas gracias por asistir. En nombre del Instituto CISALVA, es un placer para nosotros haber contado con su presencia. Les estaremos invitando a posteriores conferencias. Las conferencias van a estar en la página web del Instituto CISALVA y van a estar también los videos de este conversatorio. Nuevamente gracias a todos y esperamos seguir trabajando con ustedes.